lávame todo. Trabaja con cada área de mi vida. Porque cuando yo limito a Dios, me estoy limitando a mí realmente. Porque limito la obra que Dios puede hacer en mi vida. Y muchas personas, amados, no alcanzan el verdadero propósito de su existencia de acuerdo al plan de Dios, porque no están dispuestos a ser lavados por completo. Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos que les va a lavar los pies, Pedro lo objeta y argumenta porque lo está analizando carnalmente. No lo está viendo con una visión espiritual, como era la intención de Cristo que lo entendiera, que esto era una transformación espiritual que iba a revolucionar la vida de ellos y la vida del mundo, amado. Porque estos 12 hombres después revolucionaron al mundo. Amén, amado. Y eso es lo que es capaz de hacer una persona, amado, que se deja lavar por completo de Jesús. Amén, amado. Y eso es lo que Él quiere que entendamos hoy. Que nos dejemos lavar en el sentido de que la transformación espiritual que Dios quiere hacer en nuestra vida, nosotros se la permitamos hacer completa, amado. Amén, amado. Y por eso es importante que nosotros como hombres y mujeres que queremos servir a Dios, acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Que cuando Dios te hable, tú entiendes la profundidad espiritual de lo que Él te está tratando de comunicar. Porque si no nos dejamos lavar todo, no vamos a tener las experiencias gloriosas, poderosas y extraordinarias que Dios tiene reservados para los que se dejan lavar todo, amado. Amén, amado. En la medida que Jesús te quiera lavar todo, amado, y nosotros en vez de aceptarlo, lo que le ponemos son excusas o argumentos humanos, o no puedo, o es que yo tengo esta otra prioridad. Seguimos viviendo en lo que yo llamo mediocridad espiritual. Nos quedamos en la etapa de ser religiosos, como éramos antes. Nos persinábamos, íbamos al confesionario, entrábamos y salíamos de la iglesia, pero nada pasaba, no había una transformación. Es más, seguíamos pecando y haciendo las mismas cosas que siempre, y semanalmente íbamos al confesionario a pedir perdón por nuestros pecados, pero nunca recibíamos liberación de eso. Y el Señor no quiere, amado, que vivamos en ese nivel, sino que vivamos en el nivel de ser convertidos en seres celestiales, hechos a la imagen y semejanza de Dios en Cristo Jesús. Pero eso solamente se logra cuando me dejo lavar todo. Y por eso lo importante en esta mañana es que nos dejemos lavar por completo. No le digas las manitas, los dedos, los pies, no, dile, lávame todo, Señor. Todo lo que tú quieras lavarme, lávame. No le pongas condiciones, amado. El que quiera servir y seguir a Cristo a su manera, jamás alcanza los propósitos grandes que Dios tiene para con él. Cuando nosotros solamente queremos entrar de acuerdo a lo que yo entiendo o como yo hacía las cosas antes, pones límite a Dios de lo que Él puede hacer en tu vida, que es glorioso. Amén, amado. Y mucha gente, sus prioridades humanas no los dejan alcanzar sus prioridades divinas. Y nosotros tenemos que romper con ese paradigma. Tenemos que romper con ese modelo, amado, para nosotros alcanzar los propósitos grandes que Dios tiene con nuestra vida, porque Dios tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros, pero todo depende en que le diga, Señor, lávame todo, cámbialo todo, organízalo todo. Amén, amado. Si yo no le hubiera dicho al Señor, lávame todo, cuando Él me llamó hace 37 años, yo no hubiera estado casado por 37 años. A los 2 años me hubiera divorciado, porque ya las cosas no estaban bien en mi matrimonio. Porque el que no tiene a Cristo, teniendo a Cristo es, y hay luchas en los matrimonios, imagínate sin Cristo. Si yo no le hubiera dicho al Señor, lávame todo, yo no hubiera estado sirviendo al Señor por 36 años. Y ya yo tengo casi más de 36 años sirviéndole al Señor. Pero si yo no le digo, lávame todo, o sea, cámbialo todo, nada de esto se hubiera dado. Mis hijos no estuvieran aquí sirviéndole al Señor.
Y uno de mis sentimientos de realización y de confort es ver a mis hijos que tienen 28 y 33 años todavía sirviendo a Dios con el mismo ánimo, con la misma intención, con la misma pasión que siempre han tenido. Sin que uno los obligue, sino que es algo, una experiencia que nace de sus corazones. Pero si yo no le digo al Señor, lávame todo, cámbialo todo, nada de eso hubiera sucedido. Si yo no le digo al Señor, lávame todo, cuando Él me llamó hace 30 y 100 años, mi familia extendida no le hubiera servido al Señor, amado. Y hoy en día mi mamá se fue salva, mis hermanos están en Cristo, mi papá está también en Cristo, no le sirve al Señor, pero dice que tiene al Señor en su corazón porque está ancianito. La familia de mi esposa, casi todos se fueron salvos, amado. Y todo eso fueron resultados, amado, de decirle al Señor, Señor, lávame todo. Y por eso yo te exhorto a que hoy le digas al Señor, Señor, lávame todo. No los pies nada más, lávame la cabeza, lávame los pies, las manos, todo lo que tú quieras, interven en mi vida. Yo no hubiera sido pastor, amado, si yo no le digo, lávame todo. No tendría los programas de radio que Dios nos ha regalado si yo no le digo, Señor, lávame todo. No estaríamos colaborando con el Espíritu Santo para salvar y restaurar vidas, matrimonios y familias si no le digo, lávame todo. Hace poco yo me puse a pensar en todas las personas que nosotros hemos conocido. Sencillamente porque vinimos a los caminos del Señor y le dijimos al Señor, lávame todo. Hemos conocido gente de Puerto Rico, de toda la isla, Santo Domingo, Cuba, Haití, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, Corea del Norte, China, Afganistán. Todas esas personas que hemos conocido de esos lugares es a través de citas divinas, porque un día yo le dije al Señor, lávame todo. Si no, yo nunca hubiéramos conocido a esas personas. Y yo decía, Dios mío, pero que mucha gente hemos conocido de los diferentes ministerios, de la cadena del milagro, de Triunfo, de WBMJ. Recientemente fuimos a Christian Broadcasting Network también. ¿Por qué? Porque un día le dijimos al Señor, lávame todo. Pero si yo no me hubiera dejado lavar todo, o sea, que el Señor interviniera en toda área de mi vida, nada de eso se hubiera dado. Porque el Señor muchas veces solamente te muestra un poquito de lo que Él va a hacer con tu vida, pero no te muestra el cuadro completo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en obediencia y sujeción a Él todo el camino que estemos caminando hacia su destino. Amén, amado. Para que nos mantengamos agarrados de su mano en ese proceso. Pero si yo no hubiera dicho, Señor, lávame todo, cámbialo todo en mi vida, yo estuviera una vida aburrida, mediocre, tal vez atado todavía a los vicios y ataduras que tenía, divorciado, como te dije, sin destino, sin propósito. Pero todo sucedió cuando Jesús me quiso lavar los pies. Yo le dije como a Pedro, no solamente los pies, las manos, la cabeza, y lávame todo, Señor. Y así yo quiero que tú le digas en esta mañana al Señor, lávame todo, Señor. Todo lo que tú quieras lavar en mi vida, lávame, te lo entrego, te los pongo a tus pies. Cuando Jesús te diga, como te está diciendo hoy, mira, te quiero lavar los pies, que te conducen por el caminar de esta vida, dile, Señor, los pies nada más no, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame completo, lávame todo. Y tú preguntarás, ¿y qué es todo? Pues todo es todo. Es rendición completa y total. Y cuando tú haces eso, amado, te aseguro una vida no aburrida. Porque Dios cada día abre una página nueva en lo que Él va a hacer con tu vida y tú te quedas maravillado de las cosas que Dios hace. Y cómo te entrelaza, y cómo hace citas divinas, y cómo una pieza del rompecabezas cae hoy aquí, otra cae mañana. Y cuando poco a poco tú vas viendo, tú dices, Dios mío, qué extraordinario es vivir de esta manera. Pero si uno no hace eso, uno aborta el propósito de Dios.
Uno destruye lo que Dios quiere hacer en su vida. Por eso la consigna hoy, amado, es decirle: Señor, lávame todo. Como hacen los trabajos. Mira, los trabajos, las empresas, las profesiones, los estudios, los deportes, el entretenimiento, el pecado, el dinero, el sexo, le consumen la vida a la gente. ¿Es así o no es así? Yo leía los otros días la historia de Michael Jackson. Ese muchacho lo que vivió fue una vida de tragedia. Y tú ves cómo la gente lo aclamaban como un gran Dios. Y era un hombre digno de lástima y de pena. Vivía a base de pastillas diariamente. Tú sabes que el pelo que él tenía no era de él, una peluca que él se ponía y se la pegaba. Todos los días se tenía que untar pega en la cabeza para que se le quedara puesta en su cabeza. Y termina usando, no sé si es propofol o propofol, que es un anestésico. Tú sabes que una persona tenga que dormir usando un anestésico, con los millones de dólares que tenía, aunque terminó su vida con una deuda de 400 millones de dólares. ¿Sabe lo que es eso? Y a veces uno ve a esa gente y se cree: ay, esa gente son tan felices. Muchos, la gran mayoría, miserables. Porque el que no le dice al Señor: lávame todo, lo que vive es una vida de miseria, de vacía, de sinsentido. Y muchos terminan, lamentablemente, como terminó ese muchacho. Y así nosotros vemos, amados, cuántas personas están atadas a todo, al trabajo, a la profesión, y al Señor le ponen límite. Yo dije: ¿cómo yo le voy a poner límite a un Dios que tiene la capacidad de impartir a mi vida todo lo que realmente yo necesito de esta vida? Así que dejarse lavar todo por Jesús es que tú no le pones límite a Dios cuando Él te pide lo que te quiera pedir en tu vida. Amén, amado. Dejarse lavar por el Señor es que mediante el poder de su palabra y de su espíritu, Él comienza a cambiarlo todo en tu vida. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, de tu manera de actuar, cambia tus prioridades humanas y materiales y carnales por prioridades divinas, eternas y espirituales. Él cambia tu visión, Él cambia tus metas, Él cambia tus objetivos, porque cambia tu corazón. Démosle un aplauso a Jesús, amado. Cuando cambia el corazón, que era lo que Él quería decirle, y el hombre le permite cambio completo al corazón. Mira, hermano, no hay nada que uno no pueda alcanzar de lo que Dios tiene para ti. Pero sin embargo, la gran mayoría de la gente, amado, no viven así. Aún cristianos. Vivimos para lo común, lo simple, lo cotidiano. A veces vivimos solamente para poder pagar las complicaciones financieras en las que nos encontramos, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo desde un principio. Mira, nosotros hace 10 años el Señor nos dijo, el Espíritu Santo: prepárense porque vienen tiempos de carencia económica. Y nosotros empezamos a prepararnos, porque Dios te avisa y te anticipa las cosas. Cuando tú eres un siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios, Él te anticipa las cosas que van a suceder para que te prepares. Amén, amado. Pero cuando no estamos conectados a Él y yo estoy funcionando basado en mis propios criterios, en mis prioridades, en lo que yo creo, en lo que yo deseo, Dios no te puede hablar. Dios necesita gente que se desconecte de todo sus prioridades humanas y que se conecten a las prioridades del cielo. Y cuando tú estás conectado a las prioridades del cielo, el Señor te anticipa lo que viene, lo que va a suceder, lo que debes y no debes de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor no nos quiere ver a nosotros en aprietos y consumados en situaciones aflictivas y dolorosas. El Señor nos quiere hacer libres, pero tiene que ser cuando nosotros le decimos: Señor, lávame todo. Y hay gente que vive su casa, su carro, su mascota,
Yo tengo vecinos que aquí hay uno que tiene 7 espejos y otro que tiene 3 y atrás hay uno que tiene 7. Y viven para eso, para cuidarlos, nutrirlos, y es bueno tener una mascotita. Pero si eso me va a limitar de yo alcanzar mi propósito divino, de yo realizarme como persona, yo voy a vivir toda mi vida y decir, ¿qué tú hiciste? Cuidar animales. ¿Qué tú hiciste? Trabajar, hacer deportes, entretenimiento. ¿Qué tú hiciste toda tu vida? Atado a los vicios. Tú sabes que es terminar la vida de uno así. Qué triste es eso, ¿verdad, amado? Pero eso uno no se da cuenta hasta que uno no empieza a vivir las cosas gloriosas de Dios, amado. Cuando tú empiezas a vivir las cosas del reino, las citas divinas que Dios te da, las personas que llegas a tener contacto, las experiencias que Dios te permite tener, los recursos que Dios te empieza a dar, tú dices, Dios mío, valió la pena dejarme lavar todo, aleluya. Y nosotros tenemos la alternativa de que quien gobierne mi vida no sea yo. Mira, no te gobiernes tú. Deja que un Dios todopoderoso, majestuoso, grandioso, todo lleno de sabiduría, sea el que te gobierne. Porque cuando Él te gobierna es que vas a saber lo que es verdaderamente vivir para Dios. Hay varios ejemplos bíblicos de gente que no se dejaron lavar todo. Y yo quiero mencionártelo. Personas que pudieron haber alcanzado grandes logros en su vida. Y uno ve cómo terminan en miseria, en tragedia, en destrucción, en vergüenza. ¿Y tú crees que Dios quiere eso para nosotros? Dios no nos creó para eso. Dios no nos creó para estar en miseria, languideciendo, en tristeza, en crisis. Dios no nos creó para eso, hermano. Si alguien te enseñó eso, te lo enseñó mal. Dios nos creó para, lavándonos todo, amado, alcancemos el máximo de nuestro potencial en la vida. Y yo quiero que vayas conmigo a Jueces 13. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan de Sansón? Representa el vigor, la fuerza, la fortaleza. Jueces 13, en los capítulos, vamos a estar en los capítulos, versículos 24, y vamos a estar en Jueces 16, versículos 4 al 31, entre esas dos. Después se lo lee con detenimiento la vida de Sansón en su casa. Sansón significaba pequeño sol, porque Dios quería que él brillara. Dios quiere que sus hijos brillen, que alcancen cosas gloriosas, siempre y cuando lo hagamos para su gloria y su honra. Siempre y cuando nos dejemos lavar todo, cambiar todo, estemos sometidos a Él. Y Dios quería que él brillara. Y Sansón brilló por un tiempo mientras estuvo conectado a Dios, mientras obedeció a Dios. Dice que fue uno de los jueces israelitas más destacados, de más renombre. Y que el ángel de Jehová predijo el nacimiento de Sansón. ¿Tú sabes lo que es eso? El ángel de Jehová predijo el nacimiento de Sansón. Y dijo, este varón, este Sansón, va a ser nazareo desde nacimiento. Nazareo significaba que desde pequeño estaba siendo separado para Dios. Y por eso no podía ingerir nada de bebidas alcohólicas y no podía pasarse navaja en su cabeza, porque el pelo largo en ese hombre y en ese tiempo, en un varón, representaba consagración a Dios. Y mientras tuviera el pelo largo, que era su consagración a Dios, él venció a todos sus enemigos. ¿Qué significa eso? Mientras nosotros vivamos consagrados a Dios, vamos a vencer a todos nuestros adversarios y a todos nuestros enemigos. Mientras permanezcamos consagrados, que era lo que representaba el pelo de Sansón. Y por eso le decían voto de nazareato. Y dice que fue victorioso sobre los filisteos.
que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse de una forma poderosa en él, que hizo demostraciones de gran fuerza física y de poderosas y astutas maniobras de guerra en contra de sus enemigos, como en un momento dado que con la quijada de un asno persiguió a 1000 filisteos y dice que mató a los 1000 filisteos. Un solo hombre. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque estaba consagrado a Dios. Pero, Sansón tenía una debilidad que dejó que se apoderara de su corazón, de su alma y de todo su ser: las mujeres. Hay gente que tiene debilidad por las mujeres, por el poder, por el dinero, por lo material. Hay diferentes ataduras, amados. Lo importante es uno saber cuál es la que uno tiene y que esté bajo sujeción del Espíritu Santo, para que esa atadura no te lleve a la derrota y a la miseria, porque Dios no te quiere en la derrota y la miseria. Dios te quiere brillando para Él como un sol pequeño, aleluya. Pero dice que su pecado fue ese: le gustaban las mujeres, y le gustaban las mujeres paganas, las mujeres que le servían a otros dioses, que adoraban otros dioses, que adoraban imágenes de fundición. Ese era el tipo de mujer que a Sansón le gustaba. Y hubo una que lo enamoró de una forma espectacular, que fue Dalila. Y dice que Dalila lo dormía en sus regazos, como le hace muchas veces las ataduras a los hombres, que los duermen en sus regazos. Y no te das cuenta que estás atado, porque esa es tu debilidad y le diste lugar. Y este hombre, Dalila, lo durmió. Pero tú sabes lo que ella quería: descubrir de dónde venía esa fuerza sobrenatural que él tenía, ese poderío, ese respaldo divino que se veía. Eso era lo que ella quería saber de ese hombre. Y lo dormía para averiguarle eso. Y Sansón muchas veces le mintió, hasta que una vez parece que el encanto fue tanto que le dijo: mira, lo que me da mi fuerza y mi vigor es el pelo. Y tú sabes lo que hizo ella: se lo reveló a los filisteos. Le dijo: ¿saben lo que a este hombre lo hace fuerte? Que el pelo representaba su consagración y separación de Dios. Es su largo del pelo. ¿Y qué hicieron entonces los filisteos? Vinieron y le cortaron el pelo. Y Sansón quedó hecho un desecho. Quedó hecho como si fuera un muñeco de trapo. Luego de eso, que le cortan el pelo, que pierde su fuerza porque perdió su consagración, que era lo que representaba el pelo, dice que le sacaron los ojos. Y lo pusieron en la cárcel de Gaza para que hiciera girar una rueda de molino continuamente. Imagínate, de ser llamado pequeño sol, un hombre que hacía hazañas poderosas, grandes cosas para Dios, volverse un ridículo, un tonto, uno que está empujando un molino que lo que hace es dar vueltas sobre sí mismo. Y para terminar, lo llevaron a una fiesta que estaba dedicada al dios Dagón, y allí lo exhibieron para la mofa de todos los que estaban allí. Y hay gente que vive así, amado, que como no tienen consagración a Dios, como no están dispuestos a dejarse lavar todo por Dios, que es lo que representa la consagración también, y a no ponerle límites a Dios, poco a poco el enemigo los lleva a vivir vidas limitadas, destruidas, desfalcadas, y Dios no nos quiere viviendo así, amado. Dios no te hizo a su imagen y semejanza para que tú vivas por debajo de tu nivel, o por debajo de tu capacidad, o por debajo de tu potencial. Dios te hizo para que brillaras, como hizo con Sansón, que su nombre significaba pequeño sol. Nosotros, Dios nos hizo para que brilláramos, porque nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús, amado. ¿Tú te imaginas un hombre robusto, corpulento, fuerte, que hizo demostración de fuerza, de grandes hazañas militares, y de momento verlo
atado, sin ojos, con el pelo recortado, la gente mofándose de él. Pero dice que mientras estaba allí, el pelo ya le estaba creciendo. Y Sansón dijo, pues por lo menos voy a hacer una salida triunfal. Y ellos no sabían que su pelo ya le estaba creciendo y que ya estaba recobrando la fuerza. Y cogió un lazarillo que tenía y le dijo, colócame donde están las columnas de donde estoy, porque él no veía, estaba ciego. Y se metió entre esas dos columnas y se ejerció las fuerzas que antes tenía. Derribó las columnas y con ellas murió él y todas las 3,000 personas que estaban adorando a Dagón. Tuvo una semivictoria al final. Pero Sansón pudo haber terminado sus días en gloria. Pero por no permitir lavarse todo, terminó en miseria y derrota, amado. Y Dios nos está hablando este mensaje, amado, porque Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí terminemos nuestros días en derrota, en miseria, en maldición. Nos quiere terminando nuestros días en bendición, aleluya, hasta que abunde, hasta que sobre y abunde. ¿Qué otro? Vamos a Números 23. El profeta Balaam, ¿lo conocen? Balaam era un profeta medio de dudosa reputación. No era realmente un profeta de Dios. Y el rey Balac parece que conocía de la debilidad del profeta Balaam, que le gustaba, ¿sabes qué? El dinero. Y como saben, la Biblia dice que el dinero es malo. No, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y a Balaam le gustaba el ATH, el dinero. Y parece que Balac, el rey, sabía que era un rey moabita, sabía y le dijo, mira, yo te voy a pagar para que tú maldigas a Israel. Pero Dios le dijo, tú no te vas a atrever a maldecir a Israel, tú lo vas a bendecir. Y en vez de maldecirlos, los bendijo, como Dios le había pedido. Pero en su corazón todavía anhelaba el dinero que el rey Balac le había dicho que le podía pagar. Y no maldijo al pueblo de Israel, pero le dijo, mira, ¿tú sabes cómo tú puedes hacer que ese pueblo caiga? Seduce a los israelitas con mujeres madianitas. Y los hombres cayeron. Las mujeres fueron a sus campamentos y los sedujeron y cayeron. Y se abrió una puerta de maldición. Y dice que vino después sobre ese pueblo una maldición. Porque entonces de la atadura de enlazarse igual que Sansón con mujeres paganas, vinieron entonces y se convirtieron en idólatras y adoradores de imágenes de fundición. Y este profeta, amado, terminó sus días también en destrucción y en miseria. Porque cuando vino el juicio sobre los moabitas, se encontró también el cadáver de Balaam. Un hombre que hasta Dios le habló a través de un asno. A veces Dios nos habla de muchas maneras, amados. Y si nos tiene que hablar a través de un asno o de un burro, nos manda un burro y un asno y nos habla, amado. Pero a veces ni un asno ni un burro nos hace llegar al entendimiento de lo que Dios nos está pidiendo. Amén, amado. De tan ciego que a veces estamos, como le pasó a Sansón, que estuvo ciego, sin ojos, que eso representa ceguera espiritual, y como le pasó a Balaam. Y estos ejemplos, amados, la Biblia los deja claramente establecidos. ¿Para qué? Para que no nos pase a nosotros. Amén, amado. Todo lo que está escrito aquí, que tú dices, pero qué horrendo, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué Dios escribió eso en su palabra? Para que aprendamos de esta gente a no cometer los mismos errores. Porque Dios no quiere que caigamos en la trampa del enemigo. Dios no quiere que tu vida, en vez de terminar en gloria y en bendición, termine en deshonra y en maldición.
Dios te quiere que tú seas bendito mientras caminas sobre la faz de la tierra, pero tienes que decirle, Señor, lávame todo, cámbialo todo, hazlo todo nuevo. Pero cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, como yo creo, como yo pienso, nos pasa como a estas personas. Otro ejemplo que te voy a dar, Primera de Reyes 14, versículo 16, el rey Jeroboam. Este rey era judío. El rey de las 10 tribus de Israel. Pero tú sabes lo que él hacía, para que la gente le fuera leal. Comenzó a erigir imágenes de fundición por todo su imperio. Dice que erigió 2 becerros de oro, uno en el extremo norte de Dan y uno en el extremo sur de Betel, para que cubriera todo su territorio y todos los idólatras no abandonasen su gobierno, sino que se mantuvieran bajo su control, pero en idolatría. Su culto a Jehová, amado, estaba tan cargado de idolatría que fue considerado por Dios como un culto a demonios y no a Dios. Mira cómo es eso. Y él pensaba que le estaba dando gloria a Dios y exaltando y glorificando y honrando a Dios. Pero cuando Dios miraba lo que él estaba haciendo, decía, eso es un culto a un demonio. Y Dios le mandó un profeta, al cual él alzó su mano contra el profeta, y dice que en esa misma hora, cuando alzó su mano se le secó, pero inmediatamente el profeta se la restauró y le dijo, mira, si tú abandonas las prácticas idolátricas, Dios vuelve y te exalta, pero como quiera, él no lo hizo. Mira lo duro del corazón de un hombre cuando está empeñado en su corazón en hacer las cosas a su manera. Y este hombre también terminó en desecho, porque el pecado de Jeroboam, amado, ¿tú sabes cuál fue? Que en vez de ser un siervo de Dios, era un político ambicioso. Y manipulaba y hacía las cosas a su antojo, pero era buscando posición política. Y en vez de observar y someterse a la forma en que Dios quería que se establecieran las cosas en los estados de los israelitas, lo que terminó fue en desgracia, amado, porque el reino de él fue acortado a través de su hijo. Otro más, amado, que termina en miseria su vida, en destrucción, pudiendo haber terminado en gloria y en bendición. Y eso es triste, amado. Yo he visto gente, amado, con un potencial tremendo de crecimiento espiritual, que Dios los está llamando a hacer cosas grandes para él. Y como han escogido no dejarse lavar por completo por Dios, no dejarse transformar y cambiar, terminan sus vidas en miseria y en deshonra. ¿Y nosotros dónde queremos terminar? En bendición y en gloria, brillando y siendo sal y luz para Dios. Amén, amado. Pero hay que decirle, Señor, lávame todo. Todo lo que tú quieras lavarme, lávalo. Ahora te quiero dar un ejemplo de Josué, que es todo lo contrario a los 3 casos que vimos anteriormente. Cuando yo me dejo lavar todo, cuando yo me dejo cambiar todo, cuando yo vivo mi vida para Dios, guiado por Dios, que mis prioridades son las del reino de los cielos, la vida mía, amado, va a terminar en gloria, en bendición y en exaltación del nombre de mi Dios. Y ese fue Josué, sucesor de Moisés, conquistador, guerrero. ¿Tú sabes que Dios quiere que tú seas? Un conquistador y un guerrero. Alguien que conquista para el reino de los cielos. Alguien que le dice al Señor, sí, yo haré lo que tú me digas, y va en consecución de lo que Dios le pone delante para que lo conquiste. Y ese fue el ejemplo de Josué. Fue el primer encargado del primer tabernáculo de reunión. Dice que Dios lo premió por su lealtad y fe, permitiéndole la entrada a la tierra prometida. Cuando José fue
al tabernáculo llevado por Moisés, lo llevó ante el sumo sacerdote para consagrarlo a Dios como el nuevo caudillo del pueblo. Ya nosotros, amados, cuando estamos prestos a irnos, cuando el líder sabe que ya pronto Dios se lo va a llevar, nosotros empezamos a buscar quién es el próximo que va a seguir mis pisadas. Amén, amado. ¿A quién le vamos a dejar el batón? ¿A quién le vamos a dejar el legado? Y ya Moisés había visto la fidelidad de Josué y sabía, este es un hombre en quien yo puedo confiar. Este es un hombre en quien yo puedo depositar mi confianza. Y ya antes de irse, lo consagró, lo llevó al tabernáculo de reunión, lo presentó ante el sumo sacerdote y le dijo a todo el pueblo, este es el caudillo a quien yo quiero que ustedes sigan cuando yo me vaya. Mira cómo Dios compensa, amado, cuando somos fieles, cuando somos obedientes y cuando lo que queremos es agradar al Señor. Y él se volvió el caudillo. Y demostró que era un hombre de guerra. Presidió las reparticiones de las tierras conquistadas. Después que él conquistó, él decía, esta tierra es para esta tribu, esta tierra es para esta familia. Dice que presidió la repartición de las tierras, creó ciudades de refugio, acabó toda la obra que Dios le puso, dio ciudades a los levitas y dispuso que el arca del pacto quedara en Silo. Y muy anciano ya, de 110 años, dio un discurso exhortando al pueblo a que no abandonaran a Jehová y después murió. Así es que Dios quiere que nosotros vivamos. Que nuestra vida sea de honra a Dios, de glorificar a Dios, de que si Dios te encomienda algo en tu vida, una obra, si Dios te da a hacer un ministerio, sea un ministerio pequeño, mediano o grande, que todo lo hagas para la gloria del Señor y que al terminar tus días exhortes a la próxima generación a que sigan fieles a Dios, amado, para que vivas y termines tu día en gloria, en honra y en bendición. Démele un aplauso a Cristo, amado. Otro ejemplo, amado, Nehemías. ¿Lo conocen? Príncipe que volvió de Babilonia con Zorobabel. Fue gobernador de medio distrito de Bet-Sur. Fue un colaborador central en la restauración de las murallas quemadas de Jerusalén. Y fue copero del rey Artajerjes. Y cuando él vio las murallas destruidas de Jerusalén, se quebrantó. Le dolió. Porque los hombres de Dios, cuando ven que las cosas de Dios nos han caído en desgracia, en desuso, en miseria, se duelen. Pero no se quedan en el dolor y en mirar la tragedia. Se determinan a hacer algo por eso. Y ese fue Nehemías. Dijo, yo voy a ayudar a restaurar esas murallas. Y como Dios vio el corazón que tenía, el deseo que tenía, le abrió paso. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Le puso en el corazón al rey que le concediera escolta de jinetes. ¿Sabe lo que es eso? Escolta de jinetes. Y le dio cartas de recomendación a los gobernadores de los diferentes distritos por donde Nehemías tenía que pasar para que mientras él pasara por ahí no tuviese ningún problema. Cuando tú trabajas para el Señor, cuando tú eres obediente, cuando tú eres fiel, cuando tú lo que quieres es exaltar al Señor y hacer la obra que Él te encomendó, amado, Dios te exalta, te provee recursos, te abre camino, aleluya, para que tú atravieses a través de ese momento y logres alcanzar el propósito en Dios. Pero Nehemías fue tremendo, amado. Tú sabes que él hacía rondas nocturnas alrededor de la fortificación y le dijo a los hombres, mira, con una mano vas a construir y con la otra vas a tener la espada en mano por si acaso viene un enemigo para que lo derrote. Qué poderoso, ¿verdad, amado? Con una mano trabajaba y con otra vigilaba a su adversario. Así tenemos que estar nosotros, amados, con una mano trabajando y con otra velando al enemigo cuando se acerca para cortarle la cabeza en el nombre de Jesús. Le mandaron a Sanballat, a Tobías, a Gesem para persuadirlos, intimidarlos, y él le dijo, no, mira, yo estoy haciendo una gran obra y no tengo tiempo para eso.
Cuando tú estés haciendo una gran obra para Dios, amado, cuando estemos haciendo cosas grandes para Dios y venga alguien a intimidarte o tratar de sacarte o a tratar de desviar, tú dices, yo no tengo tiempo para esas niñerías, para esas simpleces, estoy haciendo una gran obra para Dios y no la voy a dejar hasta que la termine, aleluya. Y así dice que terminó Nehemías. Y tú sabes que se dedicó al terminar su vida a enseñar la ley al pueblo. Y dice que a esto le siguió un avivamiento de fe, donde todos los jefes religiosos y civiles pusieron sus sellos en unos documentos junto con Nehemías al pacto por el cual se comprometían a adorar a Jehová solamente. Aleluya. ¿Tú sabes lo que es eso, amado? Qué glorioso. Que nuestros días terminen así, que en vez de terminar en miseria, en destrucción, en muerte, mira, terminó enseñándole al pueblo la ley. Y así Dios quiere que terminemos nuestra vida. Amén, amado. Hemos nombrado, amado, 6 personas. 3 que obraron, que no se dejaron cambiar, que no se dejaron influenciar, que le pusieron límite, que prefirieron hacer las cosas a su manera. ¿Y cómo terminaron? En miseria, en destrucción. Pero hemos nombrado 3 personas que dijeron, no, yo le voy a servir a Dios de todo corazón. Lo que Dios me diga, eso voy a hacer. Lo que Dios me pida, eso voy a hacer. Lo que Dios determine, el sacrificio que lleve, las prioridades que Dios establezca, la agenda de Dios para mi vida, esa es la que voy a hacer. ¿Y cómo terminaron? En bendición. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en esta tarde. Pero que le diga, Jesús, Jesús, lávame todo. ¿Cómo le vamos a decir? Jesús, lávame todo. ¿Qué significa? Cámbialo todo. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero terminar mis días con honra, con gloria. Yo quiero terminar mis días diciendo, mira, Dios me mandó a hacer esto y lo pude hacer. Y llevarlo a completarlo, no dejarlo a mitad, no dejarlo a 3/4 partes, a medias, completo. Amén, amado. La persona, amado, que fueron como estos 3 hombres que vivieron en miseria y en derrota, viven sin una visión del reino, con una visión limitada porque es una visión humana. No tienen prioridades del reino. Dejan de alcanzar cosas extraordinarias para Dios porque han invertido sus talentos y su tiempo en todo lo que es temporal y lo que perece. Sin embargo, por otro lado, amado, los hombres que fueron como Josué, como Nehemías, terminan sus vidas porque en gloria, porque tienen una visión de la vida que del reino de Dios. Son personas que saben quiénes son en Cristo Jesús. Tú tienes que saber quién tú eres en Cristo Jesús. Que tú estás aquí con un propósito. Nosotros no estamos aquí deambulando por la vida sin ningún propósito y sin ningún destino. Nosotros estamos aquí, amados, con un propósito bien definido. Es que nuestras vidas den gloria a Dios. Tu vida tiene que dar gloria a Dios. Todos estos jóvenes que están aquí, los niños que están aquí, las vidas de ellos, Dios está formando, te está formando. ¿Para qué? Para que tu vida dé gloria a Dios con todo lo que tú hagas. Y las personas que viven como estos hombres, ¿qué hacen? Le dan el primado a Dios en todo tiempo. Una de las cosas que más yo le digo a la gente, dele siempre el primado a Dios. ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué vendrá? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y las personas que saben eso y que quieren vivir para Dios, siempre le dan el primado a Dios. Yo te pregunto, ¿le estás dando el primado a Dios? ¿Verdaderamente como Dios se lo merece? ¿O le damos de lo que sobra? Dios lo sabe. 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 Dios lo sa
Dios sabe aquí quién le está dando el primado a Dios. Y así mismo vendrán bendiciones para tu vida. Las puertas se abren. Dios entonces hace que el rey, después que tú fuiste escopero del rey, como le pasó a Nehemías, Él hace que el rey te abra camino, que te mande jinetes como escolta y te da cartas de recomendación, porque eso yo lo he visto, amado. Yo he vivido esa experiencia de ver cómo Dios abre camino, abre puertas, cuando tú eres fiel, amado, cuando tú lo bendices, cuando tú le das el primado a Dios, Dios abre camino para ti, manda jinetes, te da cartas de recomendación, aleluya, para que atravieses tú, amado, y alcances a hacer lo que Dios te pide que hagas. ¿Cuántos quieren vivir una vida plena aquí? Bendecida, de propósitos eternos, que terminen tus días en satisfacción, en decir, ay, qué bueno, yo acabé la obra que Dios me mandó a hacer. La culminé, la terminé. ¿Tú quieres eso? Cuando Jesús te diga, mira, te voy a lavar los pies, dile, no solamente los pies, las manos, la cabeza. Jesús, lávame. Jesús, lávame. Eso es lo que hay que decirle. Jesús, lávame todo. Yo no creo en ponerle límites a un Dios que es todo es sobrenatural, es todopoderoso, es omnisciente. ¿Cómo yo le voy a poner límites a un Dios que es así? Y pensar que mi forma y mi manera de hacer las cosas es más sabia que la de Él. Pero cuando yo me entrego a Él por completo, amado, y Él comienza a residir en mí a través del Espíritu Santo, y su palabra se hace viva en mí, amado, no hay límite a lo que nosotros podemos alcanzar en Dios. ¿Es así o no es así? Yo lo estoy viviendo ya, amado. Yo jamás pensé vivir lo que yo estoy viviendo. Yo hubiera terminado mi vida en miseria, en derrota, atado. Tal vez estuviera atado al licor, o divorciado, o los hijos en rebeldía en mi contra. Pero hoy vivo lo que vivo porque un día Jesús me dijo, te voy a lavar los pies, y yo le dije, no, los pies nada más no, lávame las manos, la cabeza. Jesús, lávame. Y eso significa entrega, compromiso, significa consagración, separación. Y al principio uno cree y dice, ay, pero que mucho hay que dar. Chacho, estás cambiando lo perecedero por lo que no perece. Estás cambiando lo temporero por lo eterno. Mire, yo le decía a Carlos, ahí donde están esas personas ahí, eso era una barra. ¿Ustedes lo sabían? Eso era una barra. ¿Y hoy qué? Un altar de Dios, donde viene gente a sanarse, a ser libre, donde se restauran matrimonios, donde hijos se reconcilian con sus padres, donde la gente es sanada, es bendecida, aleluya, porque un día el Señor me dijo, te voy a lavar los pies, y yo le dije, Señor, Jesús, lávame todo, cámbialo todo. Y al hacer eso, amado, lo que te viene es cartas de recomendación del cielo, escoltas de jinetes, bendiciones. Dios es el que abre y cierra, amado. Lo vamos a hacer, amado. Cuando Jesús te diga, mira, te quiero lavar esta partecita de tu vida, tú le dices, no, lávame todo, cámbialo todo, quita lo viejo y pon lo nuevo. Tú sabes más que yo, tú sabes, tú tienes toda la sabiduría del mundo, tú tienes toda la visión más correcta de lo que es la vida, porque tú nos diseñaste. Yo quiero que me cambies todo. Y el más beneficiado, uno mismo. Porque a Dios tú no le añades ni le quitas gloria. Cuando tú le sirves y lo honras, Él sigue siendo el mismo Dios de siempre, pero tú eres grandemente bendecido. Y después todo el que está alrededor de ti es bendecido también. ¿Por qué? ¿Cómo le pasó a José? La casa de Potifar era bendecida por José.
No por Potifar, por José. Porque la bendición, mira, te acompaña. Donde quiera que tú vas, la bendición va contigo. Porque la presencia de Dios va contigo, aleluya. Amén, amado. Y ahí es donde nos quiere el Señor, que su presencia vaya conmigo de frente a la retaguardia, a la izquierda, a la derecha, y que Él sea el que abra camino, aleluya. No importa en qué situación yo me encuentre. Dios te quiere que tú seas un sol que brilla. Amén, amado. Sansón significaba el sol que brilla, pequeño sol que brilla, porque Dios nos hizo para que fuéramos lumbreras. Dios no nos hizo para estar atados como vemos así a la gente en las esquinas, en alcoholismo, en destrucción, divorcios, en crisis, rebeldía con los hijos. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, amado, es hacerte bien. Pero tiene que ser a su manera y tiene que ser una entrega total y completa. Porque Dios no pone parchos. Dios la obra que hace, la hace completa. Vamos a inclinar nuestras cabezas, amado. Jesús.